Hechos 3, vamos a ver hoy del capítulo 3, versículo 1 al 10. Y les voy a ser bien honesto, estoy súper entusiasmado por este pasaje, porque el tema que más me apasiona a mí es la salvación, es el hecho que Dios, siendo bueno, puro, santo y perfecto, nos vio a nosotros que no somos ni puros ni santos y mucho menos perfectos, y nos vio con amor y nos escogió y nos buscó y nos salvó y nos adoptó. Y hoy vamos a ver una historia de un hombre que ilustra esto para nosotros, un hombre que era cojo de nacimiento, que no tenía esperanza, que estaba mendigando, y que Dios vino y a través de la mano de Pedro le dio una nueva vida, y eso es realmente lo que Dios ha hecho con nosotros. Entonces estoy muy entusiasmado, muy feliz. Lo que vamos a hacer es que vamos a leer el pasaje y después vamos a orar. Dice así: Pedro y Juan subían juntos al templo a la hora novena, la de la oración, y era traído un hombre cojo de nacimiento, a quien ponían cada día a la puerta del templo, que se llamaba La Hermosa, para que pidiese limosna de los que entraban en el templo. Cuando vio a Pedro y a Juan que iban a entrar en el templo, les rogaba que le diesen limosna. Pedro, con Juan, fijando en él los ojos, le dijo: míranos. Entonces él estuvo atento, esperando recibir de ellos algo. Mas Pedro dijo: no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. Tomándole por la mano derecha, le levantó, y al momento se le afirmaron los pies y tobillos. Y saltando se puso de pie, y anduvo y entró con ellos en el templo, andando y saltando y alabando a Dios. Y todo el pueblo le vio andar y alabar a Dios. Y le reconocían que era el que se sentaba en la tienda a pedir limosna a la puerta del templo, La Hermosa, y se llenaron de asombro y espanto por lo que había sucedido. Jesús, te damos gracias por ser tan bueno. Te damos gracias por el hecho que nosotros éramos aquellos cojos, nosotros éramos aquellos que no podíamos ir a donde queríamos, no podíamos hacer aquello que queríamos, y teníamos que depender de los demás, y no teníamos nada de nuestra propia cuenta, y teníamos que mendigar amor, y teníamos que mendigar esperanza, y teníamos que mendigar felicidad, y tú nos has dado eso en Cristo. Padre, te pido por los que están aquí y como el cojo vienen simplemente pidiéndote una provisión pequeña. Dicen: ahorita mi matrimonio está terrible, ahorita mis hijos son rebeldes, ahorita mi economía está muy mal. Dios, por favor, ayúdame en esto. Y que tú los ves, tú les dices: te amo, pero tengo algo mejor para ti. Que tú nos quieres dar vida eterna. No tanto una vida fácil en este tiempo, pero una vida perfecta por la eternidad. Entonces, Padre, te pedimos que a través de tu Espíritu Santo hagas una obra, que salves a aquellos que llegan hoy con escepticismo, pensando que tú no existes, pensando que la iglesia es una farsa, pensando que realmente no hay esperanza que podemos hallar. Padre, te pido que los toques donde están, que uses mis palabras, que uses mi boca. Jesús, te amamos y es en tu nombre poderoso que pedimos esto. Amén. Muy bien, entonces quiero ver este pasaje con dos enfoques. Entonces vamos a verlo primero con cómo aplica a nosotros de iglesia. Obviamente el libro de Hechos se enfoca primordialmente en quién es la iglesia. Y después voy a volver a repasar el pasaje con el enfoque del cojo. El cojo somos no tanto la iglesia, sino nosotros individualmente. Particularmente si no eres cristiano, y para los que sí somos cristianos, vamos a ver a través de la vida del cojo lo que Dios hizo por nosotros. Entonces, primeramente, las aplicaciones para la iglesia, y segundamente las aplicaciones personales para nosotros, particularmente para aquellos que no han depositado su fe y confianza en Cristo. Todo el libro de Hechos está en el contexto de Hechos 1:8, que dice que cuando descienda el Espíritu Santo, dice: recibirán poder y me serán mis testigos. Entonces todo el libro de Hechos habla de esto. ¿Cómo podemos ser testigos de Dios? ¿Cómo podemos llevar un impacto? Entonces vemos historias como estas, en la cual vemos la vida de Pedro y Juan y están sanando a personas, pero eso no es el mayor milagro.
Eso no es el mayor milagro porque esto Jesús lo hizo, esto otros profetas lo han hecho. Lo extraordinario de aquí es que este va a ser a lo mejor el mensaje evangelístico más útil de toda la historia, en el cual, no les quiero arruinar la historia, pero después de sanar a esa persona vamos a ver la semana que viene que 5,000 hombres le dan su vida a Jesús. Eso no cuenta a mujeres y niños. Entonces, a lo mejor 10,000, 12,000, 15,000 personas van a darle su vida a Cristo por lo que va a suceder en este pasaje. Entonces, todo lo que sucede en este contexto. ¿Cómo podemos llevar un impacto para Dios? Y como les he dicho desde que empezamos el libro de Hechos, no se trata tanto el Espíritu Santo de cómo disfrutar más mi vida, de cómo estar más a gusto yo, sino se trata de cómo puedo yo a través del Espíritu Santo llevar un impacto a la vida de los demás, porque la realidad es que todos sabemos que si el infierno existe y Dios es la salvación y que Él nos ofrece una nueva vida en Él, debemos de dedicar nuestras vidas a la predicación del Evangelio, a las buenas noticias. Entonces, esto es lo que vemos aquí, que ellos reciben el poder del Espíritu Santo y luego empiezan a predicar el Evangelio. Y mira esta historia, dice versículo 1. Pedro y Juan subían juntos al templo a la hora 9, esas las 3 de la tarde. Empiezan a contar en ese contexto a partir de que sale el sol. Entonces vamos a decir que el sol sale a las 6, 9 horas después de que sale el sol serían aproximadamente las 3 de la tarde. Interesante, hace 50 días, más o menos, no sabemos cuánto tiempo ha transcurrido después de Hechos 2, es cuando murió Jesús. Él murió también en la 9 hora, Él murió a las 3 de la tarde y puede ser que ellos van a la iglesia a esa hora porque esa es la hora que murió Jesús y simplemente para recordar y celebrar eso, no nos dicen. Pero lo que sí sabemos es que subían juntos al templo a la hora 9, la hora de la oración. Entonces ellos estaban asistiendo al templo para orar. Todo esto está en el contexto de que ellos iban a la oración. Una persona que está lleno del Espíritu Santo ama la oración. Para personas que están llenos del Espíritu Santo, la oración no es una tarea ni un deber, sino un gozo. Y vivimos, obviamente, en una cultura que no ve la oración así. Obviamente, en la iglesia tradicional, la oración es un castigo. Pequé, te vas y te confiesas, y tu castigo es orar. ¿Sí? Entonces, no se ve la oración como, wow, qué bello que tengo que orar. No, es, wow, pequé y ahora tengo que orar porque si no Dios va a seguir enojado conmigo. Ellos no están orando por deber, ellos están orando por gusto. Un cristiano verdadero, una persona llena del Espíritu Santo, le nace orar. ¿Y por qué? Porque estamos en una relación amorosa entre Dios y hombre. Y el orar simplemente es conversar con Dios. ¿Y qué tipo de esposo sería yo si jamás tuviera conversaciones con mi esposa? ¿Verdad? Yo no puedo decir, yo amo a Evelyn, pero nunca le dirijo la palabra. Si amamos a Dios, la respuesta natural es que vamos a desear la oración. Ahora, no solamente están orando, sino que están yendo a un lugar a orar. La forma que hacemos esto en Horizonte es, obviamente, a través de grupos en casa, en el cual nos congregamos juntos para orar. Pero también aquí tenemos un grupo de oración de martes a viernes de 8 a 9. Y mi papá estaba hablando conmigo la semana pasada y lo quiero anunciar. Él se ha estado sintiendo un poquito mejor y dijo, me quiero involucrar más. Y me dijo, yo quiero asumir el cargo de la reunión de oración de 8 a 9 de la mañana. Entonces mi papá va a estar viniendo aquí en la mañana para orar con nosotros. Entonces, si tú dices, no tengo un grupo en casa, me queda lejos, o tengo tiempo en la mañana, esa es una oportunidad para hacer lo que hacían Pedro y Juan, de ir al templo en el tiempo de la oración. Entonces, una vez más, van a haber 5,000 personas que le dan su vida a Jesús. ¿Y qué es lo que iban a hacer los apóstoles? Iban a hacer un evento masivo, iban a invitar a un cantante famoso, iban a orar. Si queremos vivir vidas de impacto, debemos de primeramente vivir vidas de oración. Versículo 2. Y era traído un hombre, no nos dice su nombre, un hombre cojo de nacimiento.
a quien ponían cada día a la puerta del templo, que se llamaba La Hermosa. Ahorita voy a explicar todo esto. Para que pidiese limosna de los que entraban en el templo. Entonces dice, era traído un hombre cojo de nacimiento. Más adelante nos va a decir, de hecho en Hechos 4:22, que ese hombre ya tenía 40 años. Entonces, él, si ha sido cojo de nacimiento, tiene 40 años, que su única forma de obtener un ingreso es a través de pedir limosnas. Entonces, como hoy en día los que van a pedir limosnas no se ponen en el desierto, van a un lugar donde hay gente, van a un semáforo, van a una plaza, van a un lugar donde se reúne mucha gente. Obviamente el lugar más inteligente para ellos era un lugar como un templo donde se reúnen muchas personas, y él estaba en la puerta hermosa, la que era reconocida como la entrada más bonita al templo. Cuando vemos en la Biblia que dice templo, no está hablando de una iglesia o de una sinagoga, está hablando de que solamente había un templo que fue construido originalmente por Salomón, después fue destruido, después fue vuelto a ser construido, y ese es el templo que tenían en ese entonces, y era una cosa inmensa, gigantesca. Entonces habían muchas entradas, y entre esas entradas había esa entrada que era la puerta hermosa. ¿Por qué era hermosa? Porque había un arco, y eso de hecho lo registra el historiador, que no era cristiano, el historiador Josefo, y dice que las puertas medían alrededor de 30 metros de altura. Si te puedes imaginar, pues eso probablemente mide de altura, ¿qué será? Como unos 10 metros, a lo mejor un poco menos. Imagínate unas 3 veces más, 4 veces más la altura de este edificio, y esa es la entrada. Y la entrada era de latón, eso es cobre mezclado con zinc. Tuve que investigarlo, no sé yo qué es latón, y es como cobre pero brilloso. Lo que nos dice el historiador Josefo es que la hermosura de esta entrada era tan bella que excedía grandemente la belleza de aquellas que eran de oro y de plata. Muy interesante, porque Pedro dice, no tengo ni oro ni plata, y están en un lugar que no tiene ni oro ni plata, sin embargo es tan bello, tan grande, tan majestuoso, que esa entrada se llama la puerta más bien hermosa. Entonces, versículo 3. También quiero notar que este hombre es totalmente dependiente. Él depende totalmente de que personas vayan a su casa todos los días y lo traigan al templo, y él está, imagínate su vida, él está tirado, sin la habilidad de moverse. No es como hoy en día que tienen sillas de ruedas, no es como hoy en día que tienen muletas. Está en el piso todo el día y lleva 40 años arrastrándose, pidiendo piedad de personas para poder sobrevivir. Él vive una vida extremadamente difícil. Versículo 3. Hablando del paralítico, del cojo más bien, no nos dice si es paralítico. Cuando vio a Pedro y a Juan que iban a entrar al templo, les rogaban que le diesen limosna. Esto lo ves y no piensas nada, porque obviamente una persona que está pidiendo limosna a cualquiera le pide. Pero es muy interesante si lo consideras un poco, porque ¿cuál es la situación económica de Pedro y Juan? Ya vimos, no tengo plata y no tengo oro. Eso sería como el dicho común de hoy en día, no tengo ni un 5. Entonces la situación económica de Pedro y Juan es terrible. Es probablemente peor que el cojo. ¿Y cuánto tiempo llevan así? ¿Sabías tú que Jesús era como un indigente? Habían personas que querían llegar y seguirlo, y él decía, yo no sé dónde voy a dormir. No sé en qué parque voy a dormir, no sé debajo de qué puente voy a dormir. ¿Seguro que me quieres seguir? Entonces esa era la vida que tenían los apóstoles por 3 años. Entonces si tú has visto a alguien que entre comillas ha vivido en la calle por 3 años, ¿cuál es su condición física? Su aspecto físico. Ellos probablemente tienen años sin comprar una prenda de ropa. Años. Entonces es interesante que un cojo
le esté pidiendo dinero a Pedro y a Juan. Porque sería como si un indigente viera a otro indigente y le dijera, ¿qué onda? ¿Me das 5 pesos? Y tengo un amigo que cuenta una historia, que él estaba caminando en la calle y él no tenía ni un 5. Y llegó una persona y le dijo, ¿qué horas son? Y lo único que tenía era un reloj, que ya se le habían caído los extensibles. Yo había visto ese reloj, ya estaba bien viejito, rayado, una cosita así. Y eso era realmente la única cosa que él tenía sobre él. No tenía ni dinero, no tenía tarjeta de débito, no tenía nada. Y llega alguien en Punta Banda, mi colonia querida, le dice, ¿qué horas son? Y va sacando el reloj, le dice, como que me vas dando tu reloj, ¿no? Y él saca el reloj y el reloj está así como que todo gastado y se lo da. Y la persona se queda como que... Y le dio lástima y se fue. Y es como que yo te debería de estar pidiendo tu reloj a ti. Yo soy el que debería de estar pidiéndote a ti que me dieras a mí algo. Y sería como si lo lógico sería de Pedro, la reacción lógica. No tengo nada. ¿Me prestas unos chicles para vender contigo? Hazme cancha. Obviamente se ve que tienes un lugar estratégico aquí en la Puerta Hermosa. Yo también me puedo sentar contigo a pedir limosnas. Entonces, no es normal, no es lógico que este cojo le pida dinero a Pedro y que le pida dinero a Juan. ¿Qué nos demuestra esto? Que cuando vivimos vidas llenas del Espíritu Santo, Él nos va a traer oportunidades que no son lógicas. Porque eso no es lógico. Y mi pregunta es para ti, ¿cuáles son las oportunidades que no son lógicas que Dios te ha dado a ti? Y eso lo estamos viviendo como una iglesia ahorita con los grupos en casa. Muchos de ustedes dicen, no tiene lógica, no veo por qué. Y yo digo, a lo mejor eso demuestra que Dios lo ha puesto en tu vida como una opción, que aunque no tiene lógica, Dios lo ha puesto ahí para que tú puedas llevar un impacto. Y hay veces que no solamente no tienen lógica, hay veces que es imposible. ¿Y sabes qué? ¿Sabes qué tienen en común cada milagro? Cada milagro tuvo una situación imposible que fue vencida. Y a lo mejor Dios te ha presentado una situación imposible o ilógica para demostrar su poder milagroso en tu vida, como lo hizo con Pedro y Juan. Pedro dice en versículo 4, Pedro con Juan, fijando en él los ojos, le dijo, míranos. Eso una vez más es interesante, porque Pedro pudo haber hecho lo que la mayoría de nosotros hubiéramos hecho. Pero una persona, y yo soy culpable de hacerlo, y está pidiendo dinero y ni siquiera lo ves, porque si lo ves dices, ya va a hablar conmigo, me va a pedir, me va a chantajear. Esto como pastor me pasa a cada rato. Me acaba de pasar la semana pasada que llega una persona y, Jonathan, te escucho predicar, me encanta, me fascina, y ya sabes cómo, así como que preparando, predicas mejor que tu papá, me fascina. Y yo como que cuando dicen eso, yo sé que me van a pedir dinero. Si alguien me dice, predicas mejor que tu papá, yo sé que es puro chantaje. Y me dijo, ¿me das dinero? Y antes de eso me había dicho, es que sí, es que me estoy drogando y quién sabe qué. Yo le dije, no te puedo dar dinero si me estás diciendo que te estás drogando. Y me dice, te pasas, me estás rompiendo el corazón. Así como que te tenían tan alta encima. Y empieza a llorar. Y de hecho ya le había comprado unas galletas. Y dijo, toma tus galletas. Y yo, no, yo te las di. No, me has lastimado. Y luego me dijo, y es por personas como tú que sigo en la calle. Y yo como que, no seas payaso. De hecho le dije eso, me disculpé después. Pero eso es lo que pudo haber hecho Pedro. No tengo nada que darte, discúlpame, me voy, no tengo feria, no tengo cambio. ¿Pero qué hace? Sí, a lo mejor no te voy a dar dinero, pero te quiero dar algo mejor. Y él interactuó con alguien que miles y miles de personas veían al día, y quién sabe cuántas interactuaban con él. Y aquí va algo que me asombra de este pasaje. ¿Dónde están? En el templo. ¿Quién fue vez tras vez tras vez tras vez al templo? Jesús. Jesús probablemente ya había pasado por este indigente y no había hecho nada. ¿Por qué? Puede ser que lo había dejado en esa situación para que él
pudiera esperar cuando llegaran los apóstoles y que en vez de que produzca solamente una sanidad física, produzca más que 10,000 sanidades espirituales. Y a lo mejor tú dices, no estoy viendo mi milagro, estoy haciendo todo lo correcto y no tengo ningún milagro. Puede ser que Dios quiere que esperes para que cuando suceda, Él tenga aún más gloria. Y otra cosa, ¿cuántas veces han ido los apóstoles al templo? Dice que iban todos los días a orar. ¿Cuántas veces han visto ellos a este hombre? Probablemente diario por años. Y hasta ahorita se dan cuenta. Cuando una persona está llena del Espíritu Santo, empieza a ver oportunidades que antes no veía. Empieza a ver oportunidades que antes pasaban desapercibidas. Ahora, la pregunta es, ¿soy lleno del Espíritu Santo? Una de las manifestaciones es que ves oportunidades que antes hubieras dicho, no, pues ¿para qué? Que cuando ves a una persona ajena, tú lo ves como una oportunidad para compartir. Que ahora ya subirte al micro no solamente es un modo de transporte, es un momento para compartir la relación que tienes con Dios. Ahora ir a un restaurante a comer no es solamente un tiempo para convivir, sino que es un tiempo para reflejar el amor de Cristo, que te abren los ojos y puedes ver la necesidad. Y eso es la realidad de Jesús, que Él cuando entraba a un templo, cuando Él entraba a una ciudad, particularmente Jerusalén, dice que Él se conmovió dentro de sí, porque vio la necesidad y tuvo compasión de ellos porque eran como ovejas sin pastor. Y eso es lo que hace Pedro. Él se detiene y interactúa con este hombre cojo. Él fija sus ojos en él. Nota, ellos iban a hacer ¿qué? A orar. Tú pensarás, hey, estoy ocupado, cuate. Después hablamos. Ahorita voy a hacer algo muy santo. Ahorita voy a hacer algo muy piadoso. No me interrumpas. No me interrumpas que voy a hacer la obra de Dios. No, Él se detuvo e interactuó con este hombre en necesidad. Hay veces que Dios va a interrumpir tus horarios porque Dios quiere usarte de una manera que no habías planeado. ¿Tú crees que los discípulos habían planeado eso? No. ¿Qué hubiera pasado si no se hubieran dejado o si no hubieran dejado que los interrumpieran? No hubiera pasado este milagro. Tenemos que abrir los ojos y preguntarnos si cuando tenemos una interrupción, decir, Dios, ¿estás dejando que esto me interrumpa para hacer algo para ti? 1, deja que Dios te interrumpa. 2, déjate hago otra pregunta. ¿Cuáles son las personas en tu vida que han pasado desapercibidas que Dios ha puesto ahí para que tú sirvas? A lo mejor estás trabajando con Él. A lo mejor es tu vecino. A lo mejor es un padre de familia en la escuela donde van tus hijos. Y tú tienes años de conocerlos, pero a lo mejor no los has visto como una oportunidad a servir, sino como otro humano que a lo mejor conozco. ¿Cuáles son las personas que están pasando desapercibidas, que realmente podrían ser una oportunidad muy buena para compartir tu fe? Versículo 5. Entonces Él estuvo atento, esperando recibir de ellos algo. Una vez más, esto no tiene sentido porque ellos no tenían nada y me imagino que se les notaba. Mas Pedro dijo, no tengo plata ni oro. En el servicio de la tarde de la semana pasada, cuando lo estábamos leyendo, dije, no tengo plata. ¿Cuántos dicen amén? 2, amén. Ah, no es cierto. No tengo plata. Estaba en la quiebra. No tengo plata, no tengo oro, no tengo ni un 5. Pero ¿qué es lo que sí tengo? Mas lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. Entonces, Pedro y Juan están totalmente en la quiebra. Y no es como tú y yo que decimos, no tengo dinero, ¿por qué? Pues porque tengo Sky, tengo celular, tengo carro, No es eso. A Pedro no le faltaba dinero porque tenía que pagar su cuenta con el Sky. A Pedro le faltaba dinero porque él había decidido darlo todo para seguir a Jesús. Y dice, no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy. Una vez más, me asombra la sencillez con la que viven estas personas. Y para muchos de nosotros,
Lo peor que nos podemos imaginar es esto. La peor situación en lo que te puedes imaginar es que tú un día digas, no tengo plata ni oro, no tengo ni un 5. Para la mayoría de nosotros, eso sería el fin del mundo. Y ellos vivían perfectamente bien, con recursos extremadamente limitados. ¿Por qué? Porque sabían que tenían a Jesús. No tenemos plata ni oro, más lo que tengo a Jesús, tómalo a Él. Leonardo Ravenhill, un evangelista del siglo pasado, dijo esto. Los apóstoles no tenían nada de oro, pero sí tenían poder. Nosotros tenemos mucho oro, pero no tenemos nada de poder. Me pregunto si eso es lo que ha pasado. Cuentan pastores una historia, no sé si sea cierta, de un monje en la etapa medieval que estaba estudiando la Biblia y él decidió ir al Vaticano. Entonces llega al Vaticano y conoce al Papa, y ese monje de una zona rural, obviamente pobre, entra y ve lo majestuoso que es. Y es el Papa y lo saluda y le dice, qué padre que ya no tenemos que decir como Pedro y Juan, no tenemos oro ni plata. Le responde el monje, sí, pero tampoco podemos decir en el nombre de Jesucristo, levántate y anda. Y esto pasa muchas veces, y yo creo que conforme aumentan los ingresos de uno, es más difícil buscar a Dios. Por esto Jesús dijo, es más fácil que un camello entre o pase por el ojo de una aguja, que un hombre rico entre a Dios. Eso significa que conforme van aumentando tus ingresos, va siendo cada vez más y más difícil buscar a Dios. ¿Es malo el dinero? No. No, Dios da dinero, Dios es el dueño de todo, y si tienes 5 pesos porque Dios se los ha dado. Y si fuera malo el dinero, no existiera. Pero el hecho que Dios te da dinero demuestra que no necesariamente es malo. ¿Qué es malo? Enfocarte más en oro y plata que en el nombre de Jesucristo de Nazaret. Y yo me pregunto, y no estoy juzgando, no estoy atacando, estoy haciendo una pregunta honesta que yo también me tengo que hacer a mí mismo. ¿Qué pasaría si tuviéramos el mismo entusiasmo en el nombre de Jesucristo de Nazaret que oro y plata? ¿Qué pasaría si pasáramos el mismo tiempo que pasamos pensando en dinero en Cristo? ¿Qué pasará si pasáramos el mismo tiempo que pasamos intentando de mejorar nuestra economía en invertir en nuestra relación con Jesucristo? Y una vez más, el libro de Hechos me vuela la cabeza, porque va totalmente en contra de la corriente, no solamente del mundo, eso cualquier cristiano. Va en contra de la corriente de la mayoría de predicaciones cristianas, que es, tú necesitas para estar bien con Dios, oro y plata. Y si tienes oro y si tienes plata es porque estás requete bien con Dios. Y si no tienes oro y no tienes plata es que porque estás mal con Dios. Si eso fuera cierto, Pedro y Juan eran los más carnales de la historia. Si tu espiritualidad se mide con el nivel de recursos que tienes, entonces Pedro el apóstol y Pablo el apóstol y Juan el apóstol eran unos carnales. Y todos ustedes están como que no me gusta esto. No. Si eso es cierto, eso significa que puede ser peligroso para mi economía ser cristiano. Sí. Y si no te gusta, eso demuestra que en tu corazón y en mi corazón tenemos raíces de idolatría. Que decimos, yo sigo a Dios siempre y cuando no afecte mi economía. Yo sigo a Dios siempre y cuando no tenga que decir, no tengo oro ni plata. Y eso demuestra que estamos poniendo el dinero por sobre de Jesús. Y el dinero es un mal amo, el dinero es un mal Dios. El dinero es un Dios que ofrece mucho, pero entrega muy poco. Jesús dice, no es malo tener dinero. Pero si llega el momento en el que tienes que escoger Jesús, oro y plata, y batallamos para decidir, tenemos que pedirle a Dios, transforma mi corazón, porque es 1000 veces mejor decir, no tengo oro ni plata, pero lo que sí tengo es el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. Y dice, lo que tengo te doy. Eso es muy padre, es muy padre. Muchos de nosotros pensamos, no, es que yo solamente gano
1,000 pesos a la semana. Yo solamente gano 800 pesos a la semana. ¿Sabías tú que el promedio para el mundo, que la persona promedio más bien del mundo, más de la mitad de los habitantes del mundo, esos son más de 3,000 millones de personas, ganan menos de 25 pesos por día? Y eso es trabajando 10, 12, 15, 16 horas. Entonces, la mayoría están viviendo en un presupuesto menor de 200 pesos. Algunos menor de 150 pesos. Entonces, en México, si nos comparamos a lo mejor a ingresos de Estados Unidos, ingresos de Europa, pues estamos requete mal. Si nos comparamos a la persona promedio, estamos requete bien. Y tenemos mucho oro. Y tenemos mucha plata. Tenemos que cuidarnos de que eso no interfiera con nuestra relación con Cristo. Pero vamos a decir que tú estás pasando por un momento económico pesadísimo, que tú como Pedro y Juan puedes decir, no tengo nada, tengo lo más mínimo, no tengo entretenimiento, no tengo nada y estoy batallando para sobrevivir, estoy batallando para darle de comer a mi familia, no puedo dar nada, no tengo nada que dar. Lo que tengo te doy, en el nombre de Jesucristo, levántate y anda. Como un cristiano, escúchame bien, como un cristiano tienes infinitamente más que darle a alguien que un no cristiano. Porque un no cristiano solamente puede dar algo físico. Un vaso de agua, un pan, un abrazo, una palabra de aliento. Y hasta ahí llegó. Un cristiano puede ofrecer la vida eterna. Puede ofrecer a Cristo mismo. Lo que tengo te doy en el nombre de Jesucristo de Nazaret. Y vamos a ver que la reacción es que Él va a alabar a Jesús. ¿Te das cuenta que tú como cristiano tienes esperanza que el mundo no tiene? Que tú como cristiano tienes gozo que el mundo no tiene. Tú como cristiano tienes paz que el mundo no tiene. El hecho que estés pasando por un momento difícil económico no significa que no tienes nada que dar. Que significa que lo único que puedes dar es aquello que es espiritual y aquello que es eterno. Primera de Corintios dice que lo físico, lo que se ve es temporal, mas lo que no se ve es espiritual y es eterno. Las personas más generosas que conozco son las personas que tienen menos economía y que han reconocido, tengo algo mucho más valioso que el dinero que dar. Y eso es el evangelio para aquellos que no son salvos y el servicio en amor a aquellos que sí son salvos como hermanos cristianos. Ok. Si alguien te pagara, vamos a decir, 1,000 pesos, por decirle a un cojo, levántate y anda, ¿lo harías? Pues sí. Si no pasa, pues me voy con 1,000 pesos y ni modo. Mira versículo 7. Tomándole por la mano derecha, le levantó. Y al momento se le afirmaron los pies. No hay cantidad de dinero que alguien me pudiera pagar para que yo levantara a un cojo. Porque si en el momento que lo suelto, se cae. Eso es un insulto. Eso es peor que escupir en la cara. Entonces, una cosa es decir, en el nombre de Jesucristo, levántate, anda. Levántate, vamos. Levántate. No, pues ni modo, Dios no quiso. No era la voluntad de Dios. Pero imagínate decir, en el nombre de Jesucristo, levántate y anda, y lo levanta. Eso no solamente es el don de sanidad, eso es el don de fe. Él está diciendo, yo creo que Dios lo va a sanar, y lo levantó, y dice que en ese momento se le afirmaron los tobillos y los pies y los tobillos. ¿Te imaginas levantarlo así? Ahora, eso no es algo que siempre pasa. De hecho, Chuck Smith comenta una historia que cuando él estaba empezando, después de predicar, le trajeron a una mujer en una silla de ruedas. Y él sintió que Dios le dijo, levántala, Dios la va a sanar. Que en ese momento, antes de que hablara con la persona, él la agarró y la levantó, y en ese momento fue sana. Y las personas que la trajeron dijeron, estaba resfriada y queríamos que oraras por ella por eso. Y ahora la levantaste y Dios la ha sanado. Y su hijo estaba ahí, y al otro día, y se imaginan, llegaron como 10 personas con sillas de ruedas. Y su hijo le preguntó, ¿vas a hacer el mismo regalo, el mismo milagro? Chuck Smith dijo, Dios hizo el último milagro y yo no lo hice. Si Dios me dice que lo haga, con mucho gusto, pero no es algo que yo puedo decir, ok, levántate y anda.
Ok, tú, levántate y anda. Ok, tú, levántate y anda. Es algo que Dios hace milagrosamente a través del poder de su Espíritu Santo. Y Él lo agarra, lo levanta y se para. ¿Te imaginas después de 40 años de estar tirado en el piso, la nueva perspectiva que recibió este hombre estando parado? Mira su reacción en versículo 8. Y saltando se puso en pie y anduvo. Y entró con ellos en el templo, y andando y saltando y alabando a Dios. Entonces, él obtiene su milagro. Él camina. ¿Y cuál es su reacción? Él salta, él anda y él alaba a Dios. ¿Cuántos quieren un milagro? Levanten la mano, vamos a ver. Hay algo que le están pidiendo a Dios. Dios, necesita un milagro. Nota el orden. Nota el orden. Dios ofrece un milagro y nuestra respuesta es la adoración. Dios hace lo sobrenatural para producir en nosotros adoración y agradecimiento, y lo que pasa es que muchas veces lo volteamos. Y yo voy a adorar para que Dios me dé mi milagro. Y Dios, yo ya tengo 10 años yendo a la iglesia, ¿y por qué no sanas al inútil de mi esposo? Dios, yo tengo 15 años yendo a la iglesia y mi hijo todavía es un tarado. Yo estoy haciendo mi parte, ¿por qué no haces tu parte? Lo estás volteando. No es alabar para recibir un regalo. Eso es manipulación. No es yo oro para que Él me dé. No, es Él ya nos ha dado todo. Y por eso le alabamos. ¿Cuál es el mayor regalo y el mayor milagro? Que un muerto viva. La Biblia dice, nosotros éramos espiritualmente muertos y ahora estamos vivos, y ese milagro debería de ser lo suficiente para adorarle por la eternidad. No es que adoramos con el fin de obtener un milagro, es que Él ya nos ha demostrado lo milagroso al salvarnos de las llamas del infierno. Y ahora, como ese hombre cojo, nuestra reacción es brincar en alegría y exaltar el nombre de Jesús y adorar su nombre. Cuando volteas el orden, una vez más, eso es idolatría. Eso es, Dios, yo te voy a cantar a ti, Dios, yo te voy a amar a ti, Dios, yo te voy a servir a ti, siempre y cuando me cumplas esto. Eso es decir, Dios, yo no te necesito a ti, yo necesito esto y te voy a usar a ti para conseguir esto. Y eso se ve aún en iglesias que dicen, ¿cuál es tu propósito? Nuestro propósito es que todas las personas de Ensenada tengan un excelente matrimonio. Ah, ok, estás usando a Dios para obtener un buen matrimonio. Nuestro propósito es que las familias se integren a la sociedad. Ok, entonces tu Dios es la salud familiar, no Jesucristo. Nuestro propósito no es que haya buenos matrimonios, que hayan buenas familias, todo eso es bueno. Nuestro propósito es exaltar a Jesucristo porque Él nos salvó. Y si Él restaura nuestro matrimonio, gloria a Dios. Y si Él salva a nuestros hijos, gloria a Dios. Pero nuestra adoración a Él no depende de esas cosas. Y lo que pasa es que muchas veces pones en el altar, mi familia. Dios, no me cumpliste a mí, ahora yo no te voy a cumplir a ti. Dios, no salvaste a mi esposa, ¿por qué te voy a adorar? No. Dios te dio vida. Dios te dio aliento. A la mayoría de nosotros Dios nos ha dado salud, le adoramos. Y si Él nos quiere dar aún más, le agradeceremos, pero no le exigimos esto, porque ¿quién es el barro para exigirle algo a su maestro, a su creador? Nosotros no tenemos el poder para reclamar No. Él ya nos ha dado todo en Jesucristo. Si hay algo que no tienes, es porque Dios no piensa que lo necesitas. Si no lo necesitas, mejor estate conforme con lo que tienes y adora a Dios por lo que te ha dado. Esa es la reacción de este cojo. Lo levantan y él empieza a adorar a Jesús. Y dice, y todo el pueblo le vio andar y alabar a Dios. Y reconocían que era el que se sentaba a pedir limosna a la puerta del templo La Hermosa. Y se llenaron de asombro y espanto por lo que había sucedido. Él se levanta, él empieza a andar, él empieza a alabar a Dios. ¿Y qué es lo que notan las personas?
Él es aquella persona que estuvo mendigando, Él es aquella persona que estaba pidiendo dinero, Él es aquella persona que no tenía nada de dinero. ¡Wow! Ahora, ¿qué hubiera pasado si este cuate se hubiera levantado? Hubiera hecho, ya puedo caminar, gracias, nos vemos, y se va. Nadie hubiera reconocido que él era aquel que era cojo y ahora anda. ¿Por qué? Porque no estaba alabando a Dios y no tenía gozo. Y muchas veces es así, Dios llega y nos salva, nos da una nueva vida y decimos, gracias Jesús. Y seguimos igual de agüitados, igual de serios, igual de amargados. Y personas nos ven y dicen, yo no creo que él antes era cojo, porque mira cómo está. Yo no creo que él antes estaba perdido, porque mira cómo está. No hay nada de gozo ni agradecimiento en su vida. Pero el hecho que el cojo se levantó y empezó a gritar y empezó puedo caminar, puedo caminar. Todas las personas se acercaron y lo vieron y decían, wow, esto es el evangelismo. Puedo ver, era ciego. Puedo caminar, era cojo. Estoy limpio, era leproso. Soy salvo, estaba perdido. Y el reconocimiento de esas verdades tan profundas nos llenan de gozo, nos llenan de alegría, nos llenan de entusiasmo. Y personas nos ven y dicen, obviamente Él estaba muerto y ahora está vivo. Obviamente Dios lo ha salvado. Yo creo que eso es lo que significa en Mateo 5, que dice que son la sal de la tierra. Y dice que tus buenas obras sean hechas delante de los hombres para que ellas vean tus buenas obras y glorifiquen a tu Padre que está en los cielos. Yo creo que eso significa que la forma que vives tiene tanto entusiasmo que las personas te ven y dicen, esta persona obviamente ha sido tocada por el Dios vivo. Dos palabras que dice ahí. Se lo vieron y se llenaron de asombro. La palabra asombro literalmente es, no sé si lo voy a decir bien, estupefacción. O sea que los tomó totalmente por sorpresa, que estaban, la palabra yo creo que hoy en día que usaríamos atontados. Y la segunda, eso es asombro. Y espanto, la palabra espanto en el original es éxtasis. Y no es que se había echado unas tachas y por eso andaba brincando. Es que esta palabra significa literalmente un aturdimiento, un asombro. El diccionario dice estar totalmente embargado de un intenso sentimiento de admiración. Entonces las personas ven a esta persona y están asombrados, atónitos, llegados con la boca abierta, no se lo pueden creer. Ahora, eso es la aplicación para nosotros. Pero ¿sabes qué? Muchas veces se nos olvida lo que decía hace un segundo. Muchas veces vemos historias así y decimos, sí, yo quiero ser como Pedro. Y primero Dios podamos vivir vidas así. Y decimos, sí, yo quiero ser como Juan. Primero Dios sí podamos ver y vivir vidas así. Pero muy pocos de nosotros vemos este texto y decimos, yo era aquel cojo. Yo era aquel persona. Nota que el cojo fue traído al templo. Me pregunto cuántos de ustedes los han traído aquí, a lo mejor en contra de su voluntad. Dicen, yo no quiero ir, a mí me aburre, no me gusta la religión, a mí no me cae bien, Jonathan, no, lo que sea. Y te traen, y tú estás aquí, y tú estás en el suelo. Eso puede ser emocionalmente, eso puede ser como ese cuate, físicamente. Y tú estás aquí, y tú estás en un lugar hermoso. Y tú ves a las personas sonriendo, y te duele. Te duele porque tú dices, yo no tengo ese gozo. Y tú ves las familias aquí y te duele. Porque dices, a mí me dejó mi esposa. Tú ves a los niños aquí y te duele. Porque tú dices, yo tuve un aborto y ahora mi hija o mi hijo no está aquí. Y estás como este hombre en una situación tan desesperante y tú te sientes desamparado. Y puedes estar entre cientos de personas y sentirte totalmente solo. Como esa persona. Probablemente veía miles de personas a diario. Sin embargo, estaba completamente solo. Y a lo mejor tú te ves, tú dices, wow, a lo mejor sí tengo mucho en común con este cojo.
A lo mejor te das cuenta que tú como Él has sido cojo de nacimiento, que desde que naciste la vida no te ha tratado como debería. ¿Por qué? Porque vivimos en un mundo chueco que ha sido fracturado por el pecado y ya nada funciona como debería de funcionar. Y ahora todos vivimos sintiendo a diario la injusticia de la vida. La Biblia dice que nacemos con el pecado dentro de nosotros, que recibimos eso de nuestra naturaleza desde Adán. Dice el salmista que en pecado fui formado, que desde que estamos en el vientre, como Juanito desde ahorita, Juanito ya sabe pecar. Juanito ya sabe darle un gancho izquierdo al hígado a Evelyn. Eso lo sé porque no duerme en la noche. ¿Por qué? Porque desde ahorita tiene su naturaleza pecaminosa. Y cuando él nazca, no le voy a tener que enseñar a pecar. Eso ya viene incluido. Eso es parte del paquete. Así también nosotros nacemos y desde niños hemos sido infectados con este problema que es el pecado, y desde niños nos hemos arrastrado por el resultado del pecado que nos agobia, nos destruye y nos tiene tumbados. Y llegamos aquí, ¿y qué es lo que estamos diciendo? Dios, estoy desesperado. Dame lo que sea, dame 5 centavos, dame 10 centavos, necesito algo. Y como este cojo llegamos y pedimos, Dios, dame. Ahí te va. Sé que he hablado en contra de llegar a la iglesia como un consumidor. Esto aplica cuando habla de yo quiero aprovecharme de los demás. Pero en cierta forma todos somos consumidores. Y todos llegamos pidiendo algo. ¿Y qué es lo mejor que puedes recibir? A Jesucristo. Estoy totalmente a favor que cada uno de ustedes venga como un consumidor y que consuman al pan de vida que es Cristo. Y que reciban la salvación y vengan y exijan, Dios, no puedo sin ti, no puedo vivir sin ti, no puedo andar sin ti, no puedo tener gozo sin ti. Pero muchas veces nuestro estándar es muy bajo. Nos conformamos por tan poco y como el cojo decimos, Dios, dame solamente para poder tomar un vaso de agua. Dame solamente para comer una torta. Y Dios se dice, tengo algo mucho más grande para ti. Tengo algo mucho más importante para ti. Tengo algo mucho mejor que una buena economía. Tengo algo para ti mucho mejor que una buena familia. Tengo algo para ti mucho mejor que una bonita casa. Tengo para ti vida eterna. Y pedimos, dame. Y Él dice, yo tengo para ti algo que ojo no vio, ni oído oyó, algo que no nos podemos imaginar que tan grande o espectacular es, y eso es que el Dios vivo nos dice, aquí estoy, tómame a mí, tenme a mí. Y esto a veces va a venir de las personas que menos esperas. De todas las personas de las cuales esperaba recibir algo el cojo, Pedro era el menos indicado. Me pregunto si tú estás buscando en personas que tú piensas que son los indicados para recibir, y a lo mejor Dios quiere demostrarte tu amor a través de los que tú ves como menos indicado. A veces aquella persona que a lo mejor tú piensas que no es una buena persona o no es un buen amigo, es la persona que desea usar Dios para demostrarte lo profundo y lo bello que es su amor. Y eso lo veo aquí, eso lo veo en Horizonte. Yo soy la persona menos indicada para hacer lo que hago. Ahorita pensando, te puedo dar una lista de hombres que yo te podría decir, ellos son más indicados, ellos tienen más experiencia, ellos tienen más conocimiento, ellos son mejores maestros, ellos tienen más habilidad, pero ¿sabes qué? Dios se goza en usar a aquellos que tienen el menor potencial. La forma que lo dice en 1 Corintios, Él se goza en usar lo vil y lo menospreciado para avergonzar a los sabios. Soy convencido que el motivo que Dios me ha puesto como pastor en Horizonte no es por lo mucho que tengo que ofrecer, sino por lo poco que tengo que ofrecer
para que en mí su grandeza sea evidente y que en mí su poder sea obvio. Y es lo mismo con Pedro y este cojo. El motivo que Jesús usaba a personas como un pescador sin estudios, que vez tras vez fallaba, es para que personas vieran a Pedro y dijeran: si Dios puede usar a Pedro, puede usar a cualquiera. Yo estoy convencido que el motivo que Dios me ha puesto aquí es para que personas vean mi vida y digan: si Dios puede usar a Jonathan, Dios puede usar a cualquiera. Y estoy seguro que Dios se quiere usar a ti. Estoy convencido que Dios se quiere usar a ti, para cuando te vean a ti, digan: si Dios puede usar a esa persona, puede usar a cualquiera. ¿Cómo sabes que Dios te ha dado una nueva vida? Te llenas de asombro. Ves tu vida y dices: wow, ya no soy el que era antes. Y eso es lo que sucede. Hemos recibido una mentalidad equivocada que dice que Dios estaba en el cielo y nos vio y dijo: este cuate tiene un buen de potencial. Si solamente le ayudamos poquito, si solamente le quitamos unos cuantos pecados, él va a ser un excelente cristiano. Y que él es como un pedazo de oro, solamente le hace falta refinar. Y cuando hagamos eso, va a lucir hermoso. Nos olvidamos que cuando Dios nos ve en el cielo, dice: es un cojo necesitado que no tiene nada. Déjalo levanto. Y cuando ves, es que yo ya lo tenía todo, solamente necesitaba que Dios alterara unas cuantas partes de mi vida. Estamos olvidando que el Evangelio es Jesucristo nos vio en nuestro momento de mayor necesidad, y cuando nosotros estábamos más alejados de Él, es cuando Él murió por nosotros. Cuando nosotros no teníamos nada que ofrecerle a Él, es cuando Él nos ofreció a nosotros todo. Cuando nosotros éramos enemigos de Él, es cuando Él dijo: yo quiero que tú seas mi amigo. La cruz no demuestra lo valioso que eres, demuestra lo mucho que te valora Dios. Porque aún sin tener nada que ofrecerle, Cristo murió por los injustos. En esto hemos conocido el amor, nos dice Juan, no que nosotros le hayamos amado, sino que Él nos amó a nosotros y dio a su Hijo en propiciación, en un sacrificio, en sustitución por nuestros pecados. Hay personas aquí que son como el cojo. Yo diría, todos aquí somos como el cojo. Y la pregunta es: ¿has recibido el nombre de Jesús y te has levantado y has andado? ¿O sigues arrastrándote? La esperanza es que hay un nombre que sobre todos los nombres, en el cual podemos ser salvos. Eso es Jesucristo, porque es el único nombre dado a los hombres por el cual podemos ser salvos. Hay un solo mediador entre Dios y el hombre, Jesucristo hombre. Si tú estás aquí, déjate ofrezco esto. Y a lo mejor estás aquí y eres cristiano y se te ha olvidado esto. Se te ha olvidado lo más importante, y eso es que Cristo te ama y dio su vida por ti. Y no es que Él te quiere mejorar, es que Él sabía que estábamos perdidos, que no había nada que nos podía mejorar. Entonces Él dio a su Hijo por nosotros, para no hacernos una mejor persona, sino hacernos una persona totalmente diferente y nueva. Y la imagen es como cuando Jesús llega y está en una fiesta, está en una boda y hay agua. Él no la convierte en mejor agua. Él no toma agua de la llave y la convierte en Bonafont. Él no toma agua de la llave y la convierte en 100. Él toma agua y la convierte en vino. ¿Qué es lo que está diciendo? Dios nos ve a nosotros y no dice: yo quiero que seas una mejor persona, yo quiero que intentes con más ganas, que le eches un mayor esfuerzo, que trabajes más duro y entonces te voy a amar, entonces te voy a transformar. Él dice: no, tú eres agua, yo quiero que seas vino. Tú no puedes, yo quiero transformarte. Nos transforma de cojos a personas que sabemos andar. Y es como si yo fuera una rata, y lo soy espiritualmente, Dios me ha redimido, de alcantarilla, y Dios me sacara de ahí, y Dios me viera, y yo como rata me dijera: ya no regreses a la alcantarilla. ¿Qué diría yo?
Soy rata. Voy a regresar, de ahí soy, de ahí vivo, es mi naturaleza. Pero ¿qué si Él me saca de ahí y Él me transforma y Él me hace una nueva criatura? Y Él me hace un gato. No voy a regresar, ¿por qué? Porque he recibido una nueva naturaleza. No estoy hablando bien de los gatos, los odio. Pero yo creo que después de que pecó Adán, la primera criatura era un gato. Yo creo que en el hebreo original serpiente, Lucifer significa gato. Pero los gatos, ¿qué es lo que no hacen? Odian ensuciarse. ¿Por qué? Porque tienen una naturaleza totalmente distinta a una rata. Dios te ve a ti y sabe que si solamente te da una lista de reglas y no te transforma, tú vas a regresar a lo que tu naturaleza te pide. Entonces Dios te ofrece algo mucho mejor, solamente una mejoración. Él te ofrece una transformación. No solamente eres un hombre renovado, eres un hombre transformado. No solamente Dios quiere hacer en ti sus maravillas, Dios quiere que sea evidente para ti que a través de Él tú has sido transformado y todas las cosas viejas han cambiado. Dios quiere que tú sepas que te puedes levantar y andar y vivir de una forma que le agrada a Él. Vamos a tener Santa Cena, entonces lo que vamos a hacer es que nos vamos a poner de pie ahorita. Lo que vamos a hacer es que yo voy a orar, después vamos a cantar una canción y vamos a participar de nuestras ofrendas y diezmos, y después de eso van a pasar la copa y el pan. Entonces por favor no lo coman hasta que todos ya nos hayamos servido, y después voy a compartir un poquito de la palabra y vamos a participar juntos. Entonces vamos a orar. Padre, te damos gracias porque la historia de este cojo nos da esperanza, porque sabemos que tú nos has levantado. Padre, ayúdanos a no adorar para recibir un milagro, pero a adorar porque hemos recibido el mayor regalo. Ayúdanos a no enfocarnos en plata y oro, sino en el nombre de Jesucristo, levántate y anda. Te pido que seamos personas de oración, pero a la vez que seamos personas que están dispuestas a ser interrumpidas. Te pido que seamos personas con propósito, pero que a la vez, si llega alguien en necesidad, que Él se convierta en nuestro propósito, de alcanzarlos, de ofrecerles vida, de darles el Evangelio. Te damos gracias por esta iglesia y te pido que nos uses para proclamar y declarar las grandezas de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Que podamos predicar con cada onza de nuestras fuerzas a Jesucristo y a este crucificado. Porque sabemos que la vida que ahora vivimos no la vivimos nosotros, sino la vives tú en nosotros. Y la vivimos nosotros en fe, en tú que nos has amado y diste tu vida por nosotros. Te pido por aquellos que todavía son cojos, que todavía no han recibido tu perdón, que todavía no han sido transformados por ti. Te pido que les des esa nueva vida, les des esa nueva transformación y los hagas no hijos de Satanás, sino hijos de Jesús, no hijos de ira, sino hijos de la promesa, no separados de ti para siempre, sino adoptados por ti para siempre. Te pido por todos aquellos que quieren buscarte, pero dicen, no soy lo suficientemente bueno para darle mi vida a Jesús. Tú haces el milagro y después te adoramos. ¿Tú quieres darnos una nueva vida? Entonces no se trata de primero mejorarnos y después venir,
sino de venir porque sabemos que tú nos cambiarás y por eso adorar. Te pido por todas las personas que en este momento están decidiendo por primera vez confiar en ti y están diciendo: Jesús, toma mi vida. Yo sé que no tengo nada sin ti, entonces dame a tu Hijo, porque sé que con tu Hijo lo tengo todo. Te amamos, Cristo, y es en tu nombre precioso que pedimos esto. Amén. Bueno, vamos a dar de nuestras ofrendas y después